Hola, muy buenas tardes, bienvenidos este miércoles de ajedrez. Es un gusto que nos acompañen. Hoy estará con nosotros en la segunda media hora en nuestra clase de intermedios Fidel Machado, presidente de la Asociación de Ajedrez de la UNAM. Hola Fidel, ¿cómo estás? Hola Astrid, muy bien, ¿y tú? Un gusto aquí Muy bien acompañarlos. también. Pues un gusto también para nosotros, pues ya saben, todos los miércoles tenemos una cita aquí en Facebook Deporte UNAM y hoy tendremos pues nuestra clase de principiantes. Yo les voy a dar una partida de el legendario Bobby Fischer contra Boris Spassky. Aunque el tema de hoy es Spassky porque, pues como todos ustedes saben, hemos venido viendo a los grandes maestros del tablero y pues hemos visto desde el primer campeón del mundo hasta el año que nos toca hoy, que es 1969. En 1969, Spassky gana el campeonato del mundo y después, 2 años más tarde, lo perderá contra Bobby Fischer. Spassky es un jugador ruso, está vivo actualmente, ya es bastante mayor, pero bueno, todavía está vivo. Ya no se dedica a la competencia de ajedrez, ya está muy viejito, pero bueno, él nace en la Unión Soviética y además, pues es un niño prodigio del ajedrez, ¿no? Empieza a tener resultados impresionantes, ¿no? Les gana a los mejores jugadores en su momento y pues bueno, como ya les adelanté, logra ser campeón del mundo. A pesar de ser un jugador muy, muy fuerte, ¿no? Que le gana el campeonato del mundo a Petrosian, de quien tuvimos una partida la semana pasada, le ganaba de forma muy brillante a Petrosian, le ganó a Miguel Tal también de una manera espectacular. Ha pasado a la historia no por haber sido campeón del mundo, tampoco por haber sido un brillante ajedrecista, ha trascendido más, se ha hecho más famoso por el match que pierde contra Bobby Fischer en 1972. Fíjense que el ajedrez, como todos ustedes saben, pues no es de los deportes más populares, ¿verdad? A nivel mundial. Sí se practica muchísimo en todo el mundo, sin embargo, pues no jala, ¿verdad? La cantidad de gente que jala el fútbol u otros deportes, ¿no? Sin embargo, en este match que ocurrió en 1972, no están para saberlo, pero yo tenía un añito, pueden sacar sus cuentas, estamos en el 21, y sí, recuerdo los pósters, la propaganda, ¿no? No cuando tenía un año, obviamente, pero los vi posteriormente y seguía sonando muy fuerte, ¿no? En México incluso se hizo una serie de televisión para Canal 11 donde pasó este match. ¿Qué tenía de interesante el match Fischer-Spassky, que se denominó el match del siglo y creo que ningún otro match de ajedrez ha despertado tanta polémica entre los no ajedrecistas incluso, ¿no? Tanta expectativa. Y fue porque, pues, Estados Unidos y Rusia, ¿verdad?, estaban en plena Guerra Fría y Rusia tenía el dominio absoluto, ¿verdad? La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía el dominio absoluto del ajedrez, ¿no? Entonces surge este joven, ¿verdad?, estadounidense que rompe con la hegemonía que había mantenido durante años el ajedrez ruso y en plena Guerra Fría, pues parece que era un evento que trascendía lo político, ¿no? Entonces había mucha expectativa, era más bien pues un match por el orgullo también, ¿verdad? Entre las dos potencias mundiales y bueno, Spassky pierde el match 12,5 a 8,5 contra Fischer. Hoy les voy a presentar una partida que se jugó muchos años antes, como les acabo de comentar. Spassky fue campeón del mundo en el 69 y después Fischer en el 71. Muchos años antes se enfrentaron en Argentina, estos dos excelentes jugadores y les voy a presentar una partida en la que Spassky le gana a Fischer, ¿no? Voy a compartirles pantalla. Y por acá cualquier comentario, ya saben, nos pueden preguntar en el chat. Fidel va a estar muy pendiente de todas sus observaciones. Y ahora también te pediría, Fidel, cualquier falla que veas,
pues si me la puedes hacer saber. Claro. Bueno, gracias. Spassky lleva blancas, Fischer lleva negras. Aquí están los datos de la partida. Se jugó en Mar del Plata, Argentina, el 30 de marzo de 1960, ¿no? Entonces, bueno, Fischer lleva blancas y juega E4, perdón, Spassky lleva blancas y juega E4. Fischer le contesta E5 y Spassky decide jugar el famoso gambito de rey, ¿no? Ya se hizo muy famoso el gambito de dama por la serie de Netflix. Esperemos que hagan otra serie en Netflix que ahora se llame Gambito de Rey. Estaría interesante. Como ustedes pueden ver, esta clase pues ya saben que es para principiantes, entonces explicamos todos los temas básicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del gambito de rey? Vean ustedes que ya lo hemos dicho muchísimo, y un gambito es cuando se regala un peón en la apertura, ¿no? Hay gambito de rey, gambito de dama y muchos otros gambitos en las aperturas, y es el sacrificio o el regalo de un peón a cambio de qué, ¿no? Todos sabemos que un sacrificio es cuando damos material a cambio de otra cosa. Recuerden, si ustedes dan material a cambio de nada, no se llama sacrificio, se llama error. Entonces, bueno, aquí es un sacrificio porque se hace con toda la intención de que, número uno, pues de atacar directamente al peón central. Vean que es sumamente agresivo el gambito de rey. Estamos atacando inmediatamente el peón de E5. Número dos, queremos abrir la columna, ¿verdad? La columna F para que cuando nos enroquemos nuestra torre tenga una columna abierta. Y una vez que el negro, si llega a aceptar el gambito, pues podemos jugar más adelante, ¿verdad? D4 y tener el control absoluto del centro. Esas son las intenciones del gambito de rey. Y regalar un peón en F4, pues vean que es un peón que no le va a servir mucho al negro, ¿verdad? Es un peón muy débil, va a tener que utilizar el negro muchos tiempos en defenderlo, además de que es un peón doblado. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. El gambito de rey es muy agresivo, ¿verdad? Ataca directamente el centro, tiene planes muy interesantes, como acabamos de mencionar, tomar rápidamente la columna F, sacar D4, todo suena muy bonito, pero vean las debilidades que deja esta jugada, ¿no? Es una apertura sumamente arriesgada. Ustedes pueden observar las diagonales negras, sobre todo la que va de A7 a G1, es una diagonal que se abre, y si nos vamos a enrocar corto, pues por esa diagonal nos pueden atacar o impedir incluso que nos enroquemos. Y la otra diagonal que se abre, chequen ustedes la casilla H4, que va directamente a la E1, donde está ahora el rey, y bueno, son dos diagonales abiertas, ¿verdad?, que dejan en una gran vulnerabilidad al rey blanco. Entonces, bueno, del ajedrez como en la vida, hay jugadas arriesgadas, son agresivas y al mismo tiempo, pues nos hacen correr cierto peligro. ¿Cuál fue la variante? Hay muchas variantes para responder al gambito de rey. Se puede aceptar y se puede rechazar. Si se acepta, se puede optar por defender el peón o devolverlo de inmediato, ¿no? ¿Y qué nos va a jugar ahora Fischer contra este gran jugador que fue Spassky? Aceptó el gambito. Juega E por F4, ¿verdad? Lo cual es algo natural también. Y Spassky juega caballo a F3, ¿no? Vean ustedes que ya les había comentado yo, la diagonal H4, E1 está débil, la dama podría entrar molestando y es por eso que el blanco rápidamente saca su caballo y controla la casilla H4. ¿Qué va a hacer Fischer? Fischer decide defender el peón, ¿no? Y juega G5. Entonces ya solidificó su posición y no sabemos si va a querer venir a molestar también a ese caballo de F3. ¿Qué hace Spassky? Pues empieza a romper la defensa del peón de F4 con H4. Entonces, muy arriesgado como está jugando Spassky, vamos a ver que pues sí le va a dar resultados su agresividad, siendo que Fischer es otro jugador sumamente agresivo, ¿no? Fischer ataca mejor al caballo, ¿verdad? Y
sigue avanzando con sus peones. El caballo se quita a E5, a su vez ataca el peón de G4 con caballo y con dama, y simplemente caballo F6 hace Fischer, ¿no? Defiende una vez el peón, aunque ese peón pues ya está perdido, y ataca el de E4. A nadie parece interesarle mucho los peones en esta apertura, lo cual también es interesante, y es más importante el desarrollo y el control del espacio que andar comiendo un peoncito, ¿no? Por eso es que Spassky juega D4, ya sus dos alfiles pueden salir rápidamente, ¿verdad? En un futuro caballo y dama, y podrá enrocarse, supongo, largo, porque vean que el flanco de rey, tanto para blancas como para negras, está completamente abierto. D6, atacando al caballo, ¿verdad? Y Spassky simplemente retira a su caballo a D3. Fischer captura, ahora sí, el peón de E4, porque además de ser una captura interesante, también, pues bueno, ese caballo se vuelve bastante agresivo, ¿no? En una muy buena casilla. Spassky juega alfil por F4, el peón doblado, y desarrolla una pieza, mientras que Fischer saca su alfil a G7, ¿no? Buena jugada de desarrollo, sacamos una pieza, controlamos la gran diagonal y atacamos un peón. ¿Qué va a hacer Spassky? Caballo a C3, ataca su caballo, ¿verdad? Y si juegan caballo por caballo, con peón defendería el peón de D4. Fischer opta por cambiar caballos, comemos con el peón y ahora rompe el centro. ¿Qué está haciendo aquí Fischer? Dice, bueno, tengo un alfil poderosísimo por la gran diagonal, ¿verdad? Y voy a presionar el peón de D4 con dos piezas, además de que si toma, pues con el alfil de G7, véanlo todos, tomamos el peón de C3, le damos jaque y atacamos la torre, ¿no? Entonces, bueno, algo muy interesante en esta partida y en esta posición es que ambos jugadores están jugando con una agresividad impresionante. Vean cómo está abierto el flanco de rey, vean cómo está abierto el flanco de dama, ¿no? Y los dos, pues bueno, están siendo muy, muy agresivos con sus reyes, además, ahí en el centro, pero de ambos bandos, ¿no? No vemos ahora a un rey protegido y al otro expuesto, los dos están siendo igualmente expuestos. ¿Qué va a hacer ahora Spassky? Dice, los peones no me interesan, cómete el peón de D4, yo mejor desarrollo una pieza, ¿verdad? Alfil E2, y bueno, también ataco al peón de G4. Se come el peón de D4 Fischer, C por D4, y ahora, un segundito, Spassky opta por enrocarse, ¿no? A pesar de que está abierto, ¿no? El flanco de rey, pues bueno, parece ser más seguro que el centro, ¿no? El centro es la columna E completamente abierta, entonces, bueno, es el lugar más peligroso, aunque los dos flancos estén abiertos. Caballo C6, Fischer desarrolla otra pieza, y vemos cómo el blanco ya tiene todas sus piezas desarrolladas y a su rey en seguridad. Las negras ya han sacado el caballo a C6 y para terminar la apertura o el desarrollo, pues simplemente enrocar y sacar al alfil de casillas blancas. Pero aquí ya notamos que entonces el negro lleva dos jugadas retrasadas en el desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, está ganando un peón, ¿verdad? En C3, vean que el negro en este momento tiene 7 peones y el blanco tiene solo 5. Ajá. 7 contra 5 y además pues está amenazando con comerse otro que nadie defiende, pero va 2 jugadas, su rey está muy expuesto y si sigue comiendo peones pues no es nada alentador, hay que tener mucho cuidado. Y además está perdiendo el peón de G4, ¿verdad? Que está recuperando el blanco. Pero bueno, ¿cómo continúan estos grandes ajedrecistas? Alfil por G4, recupera su primer peón Spassky y el negro se enroca. Dice, bueno, esperemos si él quiere que me cambie los alfiles. Yo por lo pronto mi rey está sumamente expuesto, aunque vean la columna G está semiabierta,
¿verdad? Pero, insisto, el rey corre mucho más peligro en una columna completamente abierta como la E. Entonces se enroca, trae la torre a jugar, y pues ya la posición está un poco equilibrada, ¿no? Muy bien por Fischer, que no se lanza a comer peones y a conservar peones, pues por algo es el gran Fischer, ¿no? Esto tenemos que aprender mucho y tener cuidado con andar de dragones comiendo peones. ¿Qué hizo Spassky? Le cambia los alfiles, toma con la torre Fischer, y ahora saca a su dama, ¿no? Las torres se comunican y la dama se suma al ataque. Esta es una jugada interesante, dama a G4, clavando al alfil, ¿verdad? Y la amenaza más clara en este momento, pues es hacer alfil H6, amenazando mate, ¿verdad? En G7. Y al quitar el alfil H6, pues sale la torre, ¿verdad? La torre de F, se abre y no podemos jugar dama F6 para protegernos. ¿Qué hace Fischer? Pues ataca a la dama, ¿no? Pues tu dama no va a estar ahí amenazándome mates, te la ataco y una vez que la dama se mueve, ahora sí captura al peón de C3. Vean qué diferencia. Cuando el alfil vaya, vean para qué sirve esta jugada. Aparentemente es una jugada pues un tanto mala, porque pues mueve un peón, debilita más el enroque, pues muy agresivo no va a ser, pero lo que está logrando es que ahora sí la dama negra va a poder ir a F6, ¿no? La torre que está en F1 pues pierde algo de efectividad. Entonces la jugada F5 es interesante por eso, la dama se quita a G3 y vean que a su vez también está atacando y amenazando recuperar peones. El peón de D6 pues está atacado con dama y con alfil. El negro, que es Fischer, pues come el peón de C3 y el blanco no captura de inmediato, ¿verdad?, al peón de D6. Mejor trae una pieza más al ataque. Entonces vean cómo Fischer nos está dando una cátedra de sacrificios de peones a cambio de dominar la posición. Las dos torres, la dama, el alfil, el caballo, están bastante posicionados en el ataque, ¿no? Y una vez más contemos peones. Las blancas tienen 4, las negras tienen 6. Sí, entonces, pero vean, la dama y el alfil están de lujo en esa diagonal y la dama en la columna G clavando al otro. El negro, que es Fischer, simplemente se quita a H8 para desclavar a su alfil y darle mayor libertad a sus piezas, además de traer la torre quizá a la columna G y voltearle la situación a las blancas y más bien que se encuentren en problemas, ¿verdad? ¿Qué hizo el blanco? Lo mismito. ¿Me quieres voltear la jugada? ¿Quieres atacarme por la G? Yo también quito a mi rey. Rey H1. Entonces, bueno, creo que esta partida es bastante instructiva por todos los pequeños detalles que vamos observando, ¿no? Ahora viene la torre a G8, ¿verdad? A ocupar la columna y a empezar a atacar por esa columna en la que nos estaba atacando el blanco. Nos comemos al peón de D6. ¿Qué dice Spassky? Pues, ¿qué puedes hacerme tú con tu alfil? Darme un descubierto. Observen todos que el alfil puede irse a donde quiera, ¿verdad? Y la torre atacará a la dama. Pero ¿a dónde se puede ir el alfil que ataque algo? Pues realmente no hay ningún ataque así como que muy fuerte. Quizá en F6 el alfil ataque el peón de H6, pero veamos qué decide hacer aquí Fischer. Y juega más bien alfil a F8. Le propone cambio de alfiles y le ataca a la dama. Vean que el ataque blanco también es muy molesto, entonces aquí pues un cambio de piezas es lo que está proponiendo Fischer. ¿Y qué hace Spassky? Le da un jaque, le dice cambio de pieza sí, pero donde yo quiera. Pone el alfil en F6, ¿verdad? Vean que ese alfil está atacado por el caballo de C6 y está defendido con dama y caballo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Spassky? Te cambio las piezas, pero en vez de hacer que tus piezas mejoren, mejor yo mismo mejoro las mías. Caballo por
E5 y toma con dama y jaque. Forzosamente tiene que tomar con dama porque se le están atacando, ¿no? Entonces, bueno, dama por E5 jaque y vean cómo el blanco empieza a dominar un poco más el espacio. Torre a G7, vean qué jugada tan interesante, se tapa con la propia torre y la torre queda clavada y ahora Spassky juega torre por F5. Entonces vean cómo toda la partida pues realmente ha sido una partida bastante cardíaca porque están súper expuestas las piezas, el juego es súper abierto, es muy agresivo por los dos. Entonces, bueno, esta es una gran muestra de partidas bastante salvajes, ¿no? Pero nosotros, aunque estemos a nivel de principiantes, ustedes podrán ver que hay muchísimo más cálculo del que se imaginan, ¿no? Entonces, bueno, los dos están siendo a la vez muy cuidadosos. Jaque juega Fischer, ajá, y pues bueno, el rey se quita a G1 y vean que el peligro aquí está para las dos partes, ¿no? La dama entra con jaque, se abre la columna H, tenemos la torre, pero pues bueno, el alfil de F8 puede venir a atacar en cualquier momento, la torre de C8 también. Sin embargo, vean que la torre negra está clavada, la dama y la torre blancas están en el centro, controlando muchísimo espacio, y esto es lo que le da una ventaja a las blancas conducidas por Spassky. ¿Qué va a hacer ahora Fischer? Pues le amenaza un mate, ¿no? Se acerca, dama G4, dama y torre amenazan, dama G2 mate. ¿Qué hace ahora Spassky? Pues les digo que parece todo muy agresivo, pero él lo tiene perfectamente calculado y dice, bueno, simplemente retiro a mi torre, mis dos torres son sumamente agresivas, ¿verdad? Y defensivas al mismo tiempo. Mientras que, pues bueno, la torre de C8 todavía no juega, el alfil, tener un alfil en la primera fila, caballo o alfil, pues generalmente hay que sacarlos rápido, ¿no? Porque no están haciendo gran cosa. Saca su alfil Fischer, alfil E2, y obviamente lo regala. Vean qué interesante. Bueno, la dama pues simplemente está delante de la torre y la torre está defendiendo ese alfil. Y por otro lado está el mate en G2 si la torre se mueve, ¿no? ¿Qué va a hacer Fischer? Pues miren qué interesante. Ahora Spassky ataca a la dama negra. Torre E4. La dama se quita y ya propone un cambio de damas. Vean nuevamente, aquí es importante detenernos, analizar la posición. Con todo este relajo, pues ya solamente tiene un peón de menos, el blanco, y cambiar las piezas, pues no le conviene, ¿no? Tiene superioridad para un final, entonces, y sus piezas están más activas. Es por eso que las negras con Fischer proponen cambiar damas, proponen ya que se acaben todas las amenazas tan peligrosas que hay y al mismo tiempo llegar a un final favorable por el peón que tienen de más. ¿Qué va a hacer Spassky? Pues evidentemente no, ¿verdad? Ya dijimos, llegar a un final desfavorable, pues no lo tiene considerado. Spassky mejor retira a la dama y sigue controlando todo el centro con sus piezas. ¿Qué hace ahora? Fischer le dice, pues te propongo otro cambio, ¿no? Te estoy matando en G2, si no estuviera la torre de F2, y ahora te propongo el cambio para que se eliminen piezas. ¿Qué hace ahora Spassky? Le ataca a la dama, ¿no? Vamos a ir atacando, ir entrando poco a poco con todas nuestras piezas. El negro ataca también a la dama blanca, ¿verdad? La dama blanca se quita, y ahora atacamos a la dama y atacamos al alfil en E7. Entonces vean que aquí hay una doble amenaza, pues bastante peligrosa. ¿Y qué puede hacer aquí el negro? No tiene jaques, ¿verdad? No está el mate. A donde retire su dama, la siguiente jugada es torre por E7 y lo más que podría hacer es tratar de defender con dos piezas a ese alfil.
Bueno, pues es lo que hace, quita la dama y tiene que seguir defendiendo el alfil. Si lo quita a cualquier otro lugar, pues bueno, pierde una pieza, ¿no? Y la única casilla que tiene es en H4. Cuando nuestro rival tiene solo una casilla para moverse, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, aquí vean cómo aparentemente los dos están siendo muy agresivos, pero desde hace rato les vengo diciendo que el blanco tiene mayor dominio del espacio y la ganancia no es inmediata, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que ir mejorando poco a poco el dominio de estas piezas y generar ya las amenazas concretas, ¿no? En este momento ustedes pueden ver que estamos atacando al alfil de E7 y pues bueno, la dama solo tiene una jugada. Y ahora viene la siguiente. Al quitarse ahí la dama, ya no hay mate en G2 y ahora viene la jugada clave. Torre F4 y aquí es cuando Fischer se rinde, ¿no? Porque se rinde, pues, ¿a dónde puede quitar esa dama? Y además, pues bueno, le estamos atacando el alfil de E7. Y aquí, pues ya nada más como por corolario, pregunta para todos los que nos están viendo, si la dama jugara, por ejemplo, dama G3, ¿no? Sería la jugada en la que, pues sí, regalamos el alfil, pero lo que estamos haciendo es amenazar mate en G2. Pues bueno, perdón, no hay ni mate en G2 porque la dama de E4 lo está defendiendo. Entonces, no hay nada ya aquí para las negras y esta es una partida que Spassky le gana a Fischer casi 10 años antes de que fueran campeones ambos jugadores. Espero que la hayan disfrutado, que hayan visto cómo los dos son mega agresivos, ¿verdad? ¿Y qué te pareció la partida, Fidel? Como todos los gambitos de rey, lleno de golpes tácticos muy fuertes, ¿no? Siempre así son los gambitos de rey. Sí, juego muy arriesgado y pues bueno. Adelante con nuestra clase de intermedios. ¿Qué nos preparaste para hoy, Gabriel? Gabriel, ¿eh? Fidel. Muy bien, vamos a ver algo llamado ataque de minorías. Para esto he preparado varios diagramas. Déjenme lo selecciono. Me parece que primero es este. Sí. Astrid les acaba de mostrar una partida clásica, el Gambito del Rey, que bueno, está lleno de golpes tácticos muy concretos. Para que uno mejore en la táctica, pues debe hacer problemas por su cuenta y debe familiarizarse con muchas ideas del desarrollo. Lo que vamos a hablar hoy es un poquito más posicional, pero a mí me parece muy rico porque implica un aspecto de la valoración posicional que tiene que ver sobre todo con las transformaciones que hay en el medio juego al final, que sobre todo el alumno intermedio a veces no logra identificar porque no está acostumbrado a juzgar o analizar las posiciones por su estructura. El tema de ataque de minorías es un tema de estructuras. Esta posición en concreto que les estoy compartiendo, habría que valorarla un momento. Tienen que aprender a hacerse un juicio sobre cualquier posición que les pongan. Creo que materialmente no hay nada que decir, estamos iguales. Habría que ver la actividad de las piezas, que es un tema propio de principiantes. Y creo que, aunque no tuviéramos el supernivel de ajedrez, visualmente sí se puede notar que las piezas negras están más echadas atrás. Eso lo puede hacer, yo creo que siempre alguien, aunque no sea ajedrecista, eso lo puede percibir cuando las piezas están más o menos centralizadas. Aquí las piezas negras en general les falta un poco de actividad. Es un detalle negativo de su posición. El tercer paso es la seguridad del rey, pues ambos reyes están relativamente seguros. Quizá el rey negro pues tiene debilidades en las casillas negras, aunque pues todavía existe el alfil, no es una debilidad real que explotar. Y vienen otros pasos que son más de esta clase, que es el control del centro y sobre todo la estructura de peones. Esto del ataque de minorías, lo principal es juzgar la posición en la estructura. Veamos cómo está la estructura de peones. El número de peones es el mismo,
es el mismo, pero si se dan cuenta, y esto nace de la estructura Carswell de un gambito de dama seguramente, el negro tiene una mayoría de peones en el ala de la dama. La mayoría de peones del blanco está en el ala del rey. Sí está aquí trabado, cada quien tiene una columna semiabierta. La columna semiabierta de ataque la tiene el blanco, la que tiene la columna sería quizá para el negro. Y eso lleva generalmente al blanco a pensar mucho en sus peón de A y de B. Asumiendo que aquí está seguro y no lo va a mover en general, porque ahí está su rey, y bueno, su mayoría, aquí debe buscar algún tipo de actividad. El ataque de mayorías tiene, por ejemplo, como meta, si se puede intercambiar el peón de B por el peón de C, y este se vuelve el peón de B7, se coloca en C6, si se dan cuenta, si desaparecen los peones de B, en automático el peón de C6 es una debilidad. Este peón que estoy señalando es el peón de C6. Es una debilidad porque es un peón retrasado, es un peón que no puede avanzar a la casilla inmediata, generalmente porque está controlado. Digo, en ese momento solo controla un peón de D4, pero un caballo en A4 o mayores, piezas dobladas en la columna C, pueden impedir su avance. Entonces, se puede volver una debilidad. Si eliminamos mentalmente los peones de A, de la columna A, tanto blancos y negros, y de la columna B, el peón de C6 es debilidad. El negro sí tiene mayoría en ese flanco, pero su peón de C6 es débil. En esto consiste el ataque de mayorías. Claro, no necesariamente puede venir ese intercambio, pueden venir otro tipo. Por ejemplo, si el peón de B2 llega hasta B5 y se intercambia C por B5, ahora lo que va a ocurrir es que al no existir el peón de C6 y el peón de B2, el peón de D5 se va a volver un peón aislado, va a ser debilidad, y también lo pudiera hacer el peón de B7, porque estaría en la columna abierta, libre para las blancas, para que puedan atacar el peón de B7. B7 y D5 serían debilidades. Entonces, el ataque de mayorías tiene ciertas metas, y se las anoté aquí. La primera es destruir la cadena de peones del oponente, sobre todo creando un peón aislado o retrasado. Como les decía, puede ser que exista el peón en D5 aislado o el peón en C6, quitando este retrasado, para presionarlo con las piezas. La idea también es abrir espacio, abrir líneas, abrir columnas para que, por ejemplo, si yo del flanco tal tengo 2 peones, él tiene 3, al momento de intercambiarlos y que solo quede su ventaja material, todo va a ir a atacar esa ventaja material. Entonces, por eso hay que abrir columnas y hay que abrir líneas. Y bueno, ahí el tercero es intentar abrir la posición del rey enemigo para liquidarlo después con un ataque de piezas. Esto puede no ser tan fácil, porque yo creo que estamos muy acostumbrados cuando somos principiantes o cuando estamos dando estos progresos paulatinos en ajedrez, en todavía no entender cómo se manejan las estructuras. En esta posición, si solo pensáramos en progresar las piezas, la posición de las piezas, pues hay muchas jugadas buenas, es cierto, caballo 5, alfil G3, son buenas mejorando las piezas, pero no todo tiene que ver con este progreso. Recuerden que la estructura es lo que conforma la actividad de las piezas. Por eso la jugada correcta en esta posición, es un diagrama nada más de muestra, quizás sería torre B1. Ahí, bueno, Chessbase, ahorita voy a explicar la jugada C5 en partidas reales, pero ¿por qué torre B1? Porque quiero hacer B4. ¿Por qué no hago B4 directo? Pues porque no estoy controlando B4. Entonces juego torre B1 para B4. Quizá pude hacer A3, sí, pero de todos modos mi torre necesita ir a la columna B. Claro, si él ya me llega a jugar A5, pues ahora sí puede jugar A3 y después B4. Pero la idea es que las piezas mayores busquen abrir estas columnas A, B o C para centrarme en las posibles debilidades de B7 y de C6. Esto sería a grandes rasgos el ataque de minorías. Les voy a compartir un ejemplo donde no siempre puede funcionar el ataque de minorías, porque como todo ataque, para que funcione, esto es muy importante y va ligado a los principios básicos, necesitamos actividad. Uno no puede atacar si no tiene actividad. En la posición pasada, ahorita ya no regreso a ella, ahorita vemos otro, pero en la posición pasada las blancas tenían más actividad, lo que les decía, las piezas negras estaban arriba, todas embotadas. Para poder atacar necesitamos actividad. En este diagrama, por ejemplo, las negras tienen
una minoría de peones, de hecho, objetivamente hablando, están perdidas, honestamente, pero bueno, hay que trabajar la posición. Tienen una minoría de peones en este flanco, además en el otro flanco hay igualdad, significa que materialmente tienen un peón de menos. Pero aún así habría que jugar la partida hasta sus últimas consecuencias para conocer la técnica del blanco, cómo puede ganar esta posición. Nos podemos esperanzar quizá que el peón de B3 es un peón retrasado, no puede avanzar a B4 y cosas así, pero habría que tratar aún así de dar algún tipo de batalla. Aquí me parece difícil encontrar la jugada correcta con negras, sobre todo porque es una posición inferior. Es muy fácil encontrar la jugada correcta cuando tenemos todo tipo de ventajas. Aquí en la partida en concreto, jugar un peón arriba, y es un error porque después de peón por peón, sí logran deshacerse quizá de un peón, quizá el objetivo sería tratar de intercambiar todo, dejarlo solo, sí, lo malo está que el rey está de ese lado y va a apoyar ese peón, y además trae un mayor problema el avance de B5, que después de intercambiarlo y de jugar rey B2, el rey blanco a esta casilla, el peón de A5 se vuelve una debilidad muy grande. En cuanto se empiecen a intercambiar las piezas, que será lo mejor para no perderlo tan rápido, el peón de A5 cada vez va a ser más débil, entonces la partida se va a perder con facilidad. En esta posición lo mejor es mantener el peón de B6, que desafortunadamente también es debilidad, porque pueden venir maniobras para presionarlo, pero pues seguro lo correcto debe ser torre F5, pensando la maniobra de traer la torre a la segunda para presionar la debilidad del oponente, es importante identificar la debilidad del otro, o quizá en algún momento para jugar torre F6 y si me intercambia, pues traer el rey. Serían a grandes rasgos, y justo ahí el autor nos ponía que en estas estructuras asimétricas de peones, pues siempre uno puede elegir cómo ataca, pero hay que evaluar nuestra actividad. Si no tenemos actividad, no podemos atacar, debemos mejorar la posición de las piezas para poder atacar. Voy ahora a dos partidas muy concretas. La primera es de Nagdor en Argentina, allá por 1940 y tantos. Quité el apuntador porque no quiero que nos sople las jugadas y después, si nos da tiempo, veremos que no todo es una tragedia en el ataque de minorías en estas estructuras de Carlsbad. Con negras se pueden hacer muchas cosas. Vamos a regresar en el tiempo. No voy a poner ahorita el módulo. Veamos cómo se jugó esta partida. Nagdor lleva blancas. Aunque va a ser el ataque de minorías, hay que señalar que no, la partida no es perfecta. Tiene muchos momentos donde el negro pudo replicar. Vamos a ver. Gambito, bueno, sistema peón-dama. Si jugara quizá D5 y C4, gambito dama, caballo F6, el blanco hace C4. Aquí el negro tiene un abanico de opciones, ¿no? Para los que se les complica mucho el gambito de dama, los sistemas peón dama, y son principiantes, a veces les doy el mal consejo de jugar gambito Budapest, pero honestamente la élite juega mucho las nimzo-indias, porque la nimzo-india tiene una transformación posicional o táctica dependiendo de cada quien. E6, caballo C3 y aquí hay también otro umbral muy grande. Creo que los que empezamos a entender las nimzo-indias, alfil B4 es una jugada tradicional para presionar al caballo de C3, y el caballo de C3 es importante porque es quien tiene el control de 4. Es muy común ver las jugadas alfil B4, C5 y dama A5 y en algún momento caballo 4. Son jugadas que son parte del plan. Pero la jugada que hace el negro, pues estamos controlando el centro con D5, el blanco alfil G5, aquí hay también muchas opciones, alfil E7, caballo de B a D7, juegan esta, digo, para los que recuerdan la táctica de principiantes, peón por peón, y caballo por peón, está envenenado el peón de D5, asumo que ya conocen un poco esa maniobra, es de principiantes, y si no, vale la pena mostrarla si quieren. En esta posición caballo de B está envenenado el peón de D5, no se lo vayan a comer, porque aunque pareciera que ganan la dama, la tienen que devolver inmediatamente, ¿no? Son tácticas de principiantes que ya deben manejar. Entonces, caballo de B a D7. A mí me gusta mucho la jugada caballo de D7 porque es muy flexible en cuanto a cómo el negro puede reaccionar en el flanco dama. Puede jugar C5 capturando de caballo, puede maniobrar el caballo a F8, a G6,
En algún momento, si se cierra aquí, puede buscar rompimientos con E5. Es una jugada muy flexible, caballo de BD7. Se jugó E3, estamos jugando un gambito de dama, alfil E7, caballo F3, enroque corto, torre C1. Vean, se siguen principios de apertura generales. Y aquí yo creo que el jugador con negras, bueno, estamos en los 40 y aquí A6, pues creo que estaba justo de moda en esa época. Para lo que quiere jugar el negro, me parece que lo correcto sería C6. C6 para mantener el control, y si me llegan a comer peón por peón, yo elijo si como con el peón de E o con el peón de C, ¿no? Pues si como con el peón de E y mantengo aquí, va a ser la estructura Karlsbad. Y si como con el otro, pues va a ser una estructura simétrica. C6 es una jugada también muy flexible. Hacen A6 porque la idea en realidad es hacer peón por peón y B5, que es una gran expansión. O sea, aquí jugaron, voy a hacer una jugada cualquiera, alfil de 3 y, por ejemplo, peón por peón, y este plan creo que es relativamente fácil de entender, ¿no? Alfil B7 seguido de C5 en algún momento, torre C8 y dama B6. Creo que es una forma muy fácil de activar las piezas. El problema de A6 es que el jugador con blancas tanto puede jugarte A4 para evitar que tú avances el peón de B, como pasó con Nagdor, que prefirió intercambiarlo, y entonces ya no tiene que perder un tiempo con esa maniobra. Peón por peón, alfil de 3 y C6. Tenemos la estructura Karlsbad, donde hay una mayoría de peones en el flanco dama, y el negro tiene que ser muy activo en esta ala. Si las blancas tratan de buscar ventaja aquí, deben aprovechar eso. Es la clave que vamos a ver un poquito más en la segunda partida. A la dama C2, no hay una amenaza real todavía. Torre E8, digo, el peón de H7 está defendido por el caballo de F6. Enroque corto, caballo F8, puede ir a G6, etcétera. A H3 para evitar alfil G4. G6 no es mi jugada favorita en esta posición. Caballo G6 quizá es más fácil de entender en cuanto al desarrollo de piezas. Ya si el blanco nos intercambia será su decisión. Además debilita la estructura. Caballo 5, caballo D7. Estoy llegando a la posición del ataque de minorías. Alfil por, alfil D6. Ahí no podía evitar el blanco el intercambio de piezas. Y ya viene ahora sí la verdadera maniobra sobre el flanco dama. Caballo A4 es una jugada muy común porque se asegura de controlar las casillas C5 y B6. Caballo E6, caballo C5, y aquí yo creo que el negro deja ir una valiosa oportunidad de jugar una posición equilibrada. Debe cambiar las damas porque es un poco más difícil presionar las debilidades estructurales si cambiamos las damas y el negro trata de buscar contrajuego. Aquí también el módulo marca hay que cambiar las damas y buscar urgentemente que salgan las torres y el alfil se active. Juegan dama F6 y ahora, ese intercambio era forzado, digamos a la posición cumbre que les ponía. Aquí el negro está pues desesperado por buscar contrajuego en el flanco rey. Sí es importante que lo haga, pero también se han cambiado muchas piezas, a excepción del peón y la dama. Pareciera que el blanco está llegando con velocidad aquí. Lo que quiere el blanco, y es casi imparable, es hacer B5, intercambiar estos peones de A y de C, cualquier peón, y dejar uno solito. Ese es el ataque de minorías. Torre 7, Nagdor B5 y logra la estructura. Aquí incluso puede comer directo, pero vean cómo el peón de B7, el peón de B5 y el peón de D5 son debilidades. Esto es un ataque de minorías exitoso. Digo, para que además gane la partida, pues será todavía otro apartado, pero al menos el ataque es exitoso en cuanto a que ha quebrado la estructura de peones. Rey G7, y aquí es muy técnico el ataque de minorías. Hay que mejorar la posición de las piezas, igual que en la apertura, que es cómo mejoro la posición de las piezas. Las piezas mayores deben activarse. Yo recuerdo que incluso aquí dejando el peón de B7, digo, ahí no lo pueden capturar directo. Aquí, por ejemplo, me llama la atención, el blanco no se come el peón directo porque quiere evitar torre G8. El negro, como les dije, ya perdió un peón, virtualmente hablando, pero también tiene temas para presionar al rey con dama, con la imagen de mate.
Entonces, lo que hace Nagdor es jugar dama C7, para que la dama no quede lejos de la defensa y ante cualquier maniobra de también traer la otra torre después de torre G8, tenga la casilla 5. Además, el peón de B7, que se identifique que es una debilidad permanente, o sea, puede ser mío casi cuando yo quiera. Ahorita es importante evitar un poco el contrajuego. Por eso no lo come. De hecho, esta posición es sumamente peligrosa, comiéndose el peón de B7, torre G8, juegas G3 única, y de repente torre F3 o torre 6, ambas son amenazas muy fuertes. Torre 6 quizá a veces pensando en el 6, pero la máquina marca torre F6, porque en una de esas tienes torre por F2, rey por F2 y te rompen todos los peones. Por eso es importante no comerlo todavía. Dama C7, y aquí hay diferencias porque a torre, aquí se equivoca también el jugador con negras, el módulo le sigue marcando torre F6 para seguir pensando en actividad, y el blanco va a tener que ver cómo replicar. El negro es un poco pasivo ahí, regresa la dama E6. Pero también hay amenazas tácticas, y bueno, ya moví. ¿Por qué defiende Nagdor el punto E3? Porque la amenaza es torre por peón por torre y dama por el peón D3, jaque al rey, y me vuelvo la otra torre y le gané 2 peones y dejé al rey completamente en problemas. En esta, no sé si me estoy transponiendo de posición. Aquí juegan E4 después del avance. Dama por, y bueno, la estructura ha migrado un poco. Habría que evaluar qué rey está más inseguro. El rey negro, porque, bueno, tiene abierta esta diagonal, pero si el negro también lograra, y es lo que hizo en la partida, de hecho solo le faltó una jugada, lograr intercambiar el peón de F o el de H por el peón de G y también dejarle solo un peón, la posición sería mucho más equilibrada. Dama F6, aquí de nueva cuenta el avance es bueno, pero quizá más correcto era llevar la torre a 5. Torre 5, y lo que les decía, la partida fue exitosa en cuanto al ataque de minorías, pero en algunos momentos el blanco también aflojó, y el negro está a una jugada de lograr hacer casi H4. De hecho, si logra hacer H4 y logra dejar este peón solito, podemos buscar una posición simétrica y buscar ahí algún tipo de perpetuo. Veamos, la última jugada fue H5, rey G2 única, dama G6, que creo que aquí puede hacer H4 directo, también el módulo le marcaba H4, pero bueno, dama G6, torre F4, rey G7. Sí, aquí tenía que hacer H4 y dejarle el peón solito. Obviamente no puede comer de torre, dama por torre, y la posición se complica un poco, ¿no? Dama G6, torre H4 para evitar avances, y ya yo creo que ahora sí está contenido el ataque del negro. No hay un peón que pueda avanzar, y de hecho ha debilitado más la posición del rey en H8. Vean también que el peón de la columna B no está siendo todavía capturado. Bueno, está defendido, pero no están tratando de capturarlo aún. Hay que evitar también en este tipo de posiciones cambiar las damas tan prematuramente. Aquí sería un error cambiar la dama, aunque gana peón. El rey negro está muy desprotegido, entonces le pesa más que no cambiemos las damas. Y me parece que aquí se rinde porque va a venir torre C8 y se dobla de torres y ya es imparable la entrada. Yo creo que aquí Nagdor trabajó muchas desventajas. En algún momento permitió un poco de contrajuego, pero como objetivo de haber quebrado todo el flanco dama fue bastante exitoso. O sea, en el momento que logra esta estructura, ha ganado en el flanco dama, ha sido exitoso. Hay que tener cuidado a la hora de generar contrajuego, porque hay que entender que el otro virtualmente está perdido, entonces está desesperado y está muy alerta de buscar recursos. Ahora, voy a buscar justo eso de estar perdido, entre comillas, y les voy a compartir mi última partida. Si es esta, si no mal recuerdo. Nada más dejen avanzo. Sí. Esta partida, aunque es tablas, es una partida de Yugoslavia en los 70s, que en algún momento el negro incluso creo que está ganado, también le ponen un ataque de mayorías, igual nace de un sistema peón-dama. Aquí el blanco luego decide intercambiar el peón de D, que yo creo que en automático el negro no debe tener problemas, porque su alfil de casillas blancas pues va a tener F5, va a tener G4, y otro detalle, en muchas posiciones no es necesario haber hecho la jugada C6. En muchos momentos se puede hacer directamente C5. C5 es muy dinámico. Yo sé que el peón de D5 queda como un peón aislado,
pero lo bueno de tener el peón aislado es que ya sabes que es una debilidad permanente y vas a luchar por buscar las ventajas que tienen los peones aislados. Pueden ser muy dinámicos, pueden buscar rompimientos, apertura de líneas. Lo malo a veces de jugar este tipo de estructuras es que uno cae en una especie de ensoñación de creer que todo está muy sólido y de repente no prevé el contrajuego del oponente. En esta posición, torre 8, dama C2, enroque corto, caballo, vean algunas diferencias, aquí en vez de hacer G6, caballo F8, para llevar el caballo a G6 es una buena maniobra, para llevarlo al ataque. Torre B1, igual quiere hacer B4, pareciera el mismo ataque. A mí me gusta alfil D6, traer piezas de este lado, caballo G6, incluso como no ha hecho H3, jugar alfil G4, urge la actividad de piezas en el flanco, dama. Incluso creo que lo correcto es girarnos, porque ahora estamos viendo la posición desde el negro, desde la óptica del negro. Juega caballo E4, que lo que le garantiza al negro es un intercambio rápido de piezas, porque está tocado el punto G5, y entonces la jugada intermedia va a tener que ser alfil por alfil. Al recapturar, vamos a defender el punto E4, o sea, donde está el caballo central, o sea, está completamente defendido, y el blanco ahora sí sigue con su plan de B4, B5, etc. El negro no puede evitar casi la jugada B5, digo, podrá hacer A6, pero va a venir A4, el peón de A2 a A4. Entonces, si no lo puede evitar, le urge buscar actividad en atacar al rey. A mí me pesa un poco que hubiera intercambiado tan fácil el alfil de casillas negras, es un gran alfil para atacar en justo H2, pero hay que jugar con lo que se tiene. Juega caballo G6, lo que les decía, 6 a 4, B5, peón por, caballo por caballo, y aquí el jugador con blancas creo que elige un camino no tan correcto. Lo más adecuado para evitar un poco sería dama por caballo, hace alfil por intermedia, aquí en esta posición, dama por caballo, alfil aquí, y si el blanco quisiera ser muy ordenado en sus ideas, tiene dos tipos de secuencias naturales, que es quitar el caballo, porque no quieres que te doblen el caballo en F3, no quieres que te hagan alfil por caballo porque dejas débil al enroque. Entonces, hasta la máquina incluso marca caballo 1. Se puede jugar caballo 2 buscando maniobras del caballo, o si eres más conservador, bueno, alfil E2 para recapturar con alfil y mantener la seguridad del rey y buscar tu actividad en el flanco dama. El blanco se complica, yo creo que sin saberlo, porque alfil por caballo seguramente esperaba una jugada muy mecánica tipo peón por alfil, ¿no? Peón por alfil y ya salva al caballo. Lo que él no contaba es que le hicieran alfil por caballo primero. Y ahora el blanco, nos podemos aquí dejar guiar porque gana un peón, sí, tiene alfil por peón, rey por y peón por, pero el rey está muy abierto y de hecho van a venir las piezas a atacarlo. Entonces prefiere no comerse al peón, y aquí hay un pequeño error que cometen las negras. Capturan al alfil con cualquiera de sus dos peones, con el peón de H, creo que ya se mostró, pero lo correcto por técnica debe ser dama G5 para recapturar de dama, jaque, me recapturo de dama, sobre todo porque la dama siempre va a estar entre G5 y F5 atacando debilidades, y porque al no haber comido de peón, la torre puede pasar en la sexta y puede pasar en cualquiera de las columnas que se le solicite. Ese es un pequeño detalle técnico que se le pasó al negro. Comió con el peón de H, digo, sigue teniendo las mismas ventajas de que el peón de F5 es muy débil, el peón de F3, y que la maniobra dama G5 y dama F5 deben garantizar al mínimo el perpetuo o muchos recursos. Dama G5, rey se quita, torre 6 es correcto, porque lo quiere pasar a F6, peón por peón, afortunadamente dos atacan al peón de C6, defiende solo uno, pero va la dama de frente, entonces no pueden capturar ahorita dama por C6, ¿no? Viene un tercer atacante, ahora sí te amenazan torre por torre. Importante, dama H5, ataca dos debilidades. Vean cómo el negro con todo logró generar algo. Le ataca H2, ataca F3, rey G2. Aquí lo correcto era torre todavía, torre F3. Torre F3 es una jugada, torre F6 es una jugada muy, muy interesante, porque aquí es dificilísimo saber qué hacer con blancas. Si no mal recuerdo, de hecho, pues, si tú llegas a hacer F4, ya va a tener el otro con qué trabajar, las casillas blancas.
Y si haces jugadas como E4 que pareciera normal porque la dama conecta F3, lo que no te estás dando cuenta es que aquí estás casi perdido. En esta posición, déjame ver, oh sí, juega el negro y gana, no sé si alguien lo vea. Táctica, vean, posicionalmente, el blanco pareciera que ya logró ganar el peón de C6, se quitó el peón doblado que tenía en F3, pero si llegara a meterse en esta línea, yo creo que perdería la partida por torre por F2. Es durísima por la entrada de la dama y la captura en el otro peón, recapturando, es sumamente vistoso ese sacrificio. No puede permitirse abrir al rey así. Pareciera que la torre que nunca jugó sí viene a atacar al rey. Por eso lo correcto a torre F6 en esta posición es jugar F4 y seguramente tiene una tendencia de tablas, jaque, jaque, jaque. Vean la diferencia que si no estuviera este peón en G6, la torre tendría otros recursos en la columna H y en la columna G. Bueno, disculpen que lo mencionaran, no pasó eso, jugó dama G5 y en realidad creo que hicieron tablas luego. Dama G5 y aceptaron las tablas. Yo creo que ahí el negro pudo apretar más. Se siente un poco inferior porque el peón de C6 está cayendo, pero creo que en algunos momentos le faltó ver este tipo de detallitos de comer con dama para recapturar aquí y de buscar torre F6. De hecho, aquí yo creo que cualquiera haría en esta posición torre F6 porque sabes que si te comen, recapturas y ahí, después de que te haga F4, ya ponderas cómo seguir el ataque, que tienes, bueno, el empate es seguramente sencillo. De hecho, esta posición, el módulo a torre F6 y a F4, si no mal recuerdo, mejora la posición de la dama y eventualmente hasta busca hacer G5, presionando al rey. En fin, el ataque de minorías, aun cuando uno no lo juega con negras, no debe, si te gustan jugar estas estructuras Carlsbad, no debe ser motivo de que es inferior. Si buscas la actividad y te gustan los ataques al rey y haces muchos problemas, en realidad se te facilitarán los ataques al rey, porque te sabes perdido del otro lado, entonces estás más presionado porque sabes que no puedes llegar al final sin peones. En fin, Astrid, hasta aquí mi intervención. Espero que les haya parecido interesante posicionalmente este tipo de ataques de mayoría de peones. Y justo, nada más para finalizar, ahora que estaba haciendo esta recopilación de fuentes, hubo dos imágenes que me gustaron mucho cuando estaba buscando partidas de otros, como algunos maestros en sus artículos mostraban lo que era el ataque de minorías. Aquí ponían a algunos, visualmente son algunos pocos que evitan a muchos, e igual otros de nuestros muy populares compañeros difusores del ajedrez, ahí ponían como dos peones combatían a cuatro. Me parecía muy, muy peculiar de ellos, y así empezaban su artículo describiendo cómo tener una minoría no es algo negativo, puedes intercambiarla y que el excedente se vuelve objetivo de ataque, ¿vale? Bueno. Vale, pues muy buenas caricaturas y excelente clase de Fidel Machado, ataque de minorías. Recuerden que, pues bueno, las pueden volver a ver en el momento que gusten. Pues muchas gracias, Fidel, por esta excelente clase. Muchas gracias a ti, Astrid. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues un gusto que nos acompañaran hoy. Los esperamos el próximo miércoles con nuevas lecciones de principiantes e intermedios. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Chao.